¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a La Script, el programa de cine, series y lo que la vida nos ofrezca. Esta semana vamos a hablar del orgullo. Sí, o sea, no nos hemos quedado calvos, pero la verdad es que siempre es interesante cuando se celebra algo, echar un vistazo y un análisis a ese tema. Entonces, el tema de la representación LGTBI+ nos parece interesante. Pero, como siempre, vamos a empezar con el repaso a las novedades de la semana que no necesariamente tienen que ser recomendaciones. Cosas nuevas que hay en las plataformas. Bueno, pues ha llegado la segunda temporada de Solo asesinatos en el edificio, que es esa comedia de un poquito Agatha Christie en un mega edificio de Nueva York con Steve Martin Short y Selena Gómez. Bueno, si os gustó la primera, esta tiene más o menos los mismos parámetros, salvo que, bueno, como plus está Shirley MacLaine y Amy Schumer. Y una de las cosas que tiene esta serie es que tiene una construcción, es un artefacto cómico pues muy bien hecho, muy bien construido, no inventa nada, no aporta nada nuevo, pero es muy agradable de ver. Está en Disney+. En Netflix también otra comedia que es divertida, que es correcta, que tiene la función de la comedia y además se agradece que esté bien hecha, es El hombre contra la abeja. Es el Mr. Bean, Rowan Atkinson haciendo lo suyo, ¿no? Que es un personaje surrealista, torpe hasta el extremo, que interpreta a una especie de guardés de una casa, de una mansión de lujo en el que tiene que, bueno, una abeja le destruye prácticamente la vida y es seguir una coherencia hasta el final y ver cómo eso puede llegar a ser delirante, muy Rowan Atkinson, correcta y si os interesa, perfecta. Luego también hay en Disney Plus una serie británica que esta de la semana es la que a mí sí que me parece más recomendable, que está protagonizada por Kaylee Hobbs, que es la que hacía de madre en Los Darrell y bueno, son 6 capítulos, formato muy británico, humor con colmillo muy británico y también tragedia muy británica, es decir, con muchos matices, la historia de una mujer de mediana edad que se compra con, bueno, una casa maravillosa que ha hecho su marido. Él en el primer día se cae por las escaleras y se mata, y la serie lo que hace es analizar cómo queda esta mujer y qué descubre en este difunto marido que le ha dejado el marronazo de encontrarse de viuda de la noche a la mañana, y además una vida misteriosa, muy compleja que tenía él y que ya se encuentra. Luego, en Apple TV se estrena la tercera temporada de All Mankind. Es una serie que lo que tiene de bueno es que aparece en Apple TV y es una ucronía. O sea, estas historias que nacen de una idea que pues una situación histórica que se plantea de otra manera, es decir, el punto de partida de la primera temporada es qué hubiera pasado si a la Luna no hubiera llegado los americanos, si los soviéticos. Bueno, pues se planteaba eso en la primera temporada, luego en la segunda temporada iban a los 80, qué hubiera pasado si los americanos hubieran mandado a una mujer, y en la tercera temporada lo que se plantea es el viaje a Marte. Es una serie también bien construida, que hace reflexiones sobre las nuevas posibilidades históricas que hubieran traído estos nuevos elementos. Y acabamos con una serie que es novedad. A mí la verdad es que me parece que no aporta grandes cosas más allá de la relación gay entre unas niñas adolescentes. Se llama La primera muerte y es una mezcla en rollo Crepúsculo, pero con el lesbianismo
lesbianismo como tema. Es bastante mala, siempre es interesante que haya referentes LGTBI para los adolescentes. Francamente, yo creo que Sex Education es mucho más interesante, pero esta serie nos remite a nuestro tema del programa de hoy, que es el orgullo y la ficción, la mirada LGTBI. Vamos a hablar con una crítica de arte que hace unos análisis con perspectiva de género muy interesantes, que se llama Eugenia Tenenbaum, y con Bob Pop. Bob Pop, el autor de Maricón Perdido, con el que vamos a charlar, y nos va a hacer sus recomendaciones de ficción en cine, en series y en literatura. Así que nadie se mueva porque esto es La Script. Como decíamos antes, hablamos del orgullo, y de nuestro orgullo es charlar con Roberto Enríquez, alias Bob Pop. ¿Qué tal, Bob? Muy bien, María, feliz de estar aquí contigo. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos en tu habitación que vemos tan ordenada. Es que soy un maniático del ¿Ah, orden. sí? Sí, necesito orden exterior para compensar mi caos interno. Y si abrimos un cajón de tu escritorio, ¿salen chapas y porquerías? O sea, ¿es todo superficial o Eh, no? es todo superficial, es como yo. Es decir, aparentemente hay una calma, hay un equilibrio, pero luego rascas, abres un armario y te das cuenta de que aquello es un caos que se ha guardado deprisa y corriendo, pero luego siempre sé dónde está todo. Bueno, Bob Pop es crítico literario, es un genio y es el autor, es el creador de Maricón Perdido, que es la serie, es autobiográfica, raya fantasiosa, que ha sido una de las series de la temporada. Bob, ¿tú te sientes el peso de ser un referente para la gente joven? Pues no, la verdad es que no siento ese peso. Además, es una cosa que yo he dicho ya varias veces y de verdad que la pienso. Yo creo que solo soy una pieza más, una voz más de un coro que tenemos que ir haciendo cada vez más numeroso. Entonces, no soy un referente de nada, soy solo la posibilidad de contar mi parte de una historia que durante mucho tiempo no se contó y que yo cuento mi pequeña sección, mi punto de vista, con lo cual no me siento un referente porque me siento dentro de un grupo, con lo cual me descargo mucho peso. Así es que si me veo como floji, sé que están las demás ahí para dar referencias, ¿no? O sea, yo creo que simplemente soy la posibilidad de contar una historia que durante mucho tiempo no se contó, ni como queríamos, ni quienes queríamos. ¿Tú crees que si hubiera habido Maricón Perdido cuando tú eras adolescente, eso te hubiera ayudado? ¿Te sentiste solo? Mucho. Yo cuando era adolescente me aferré a los libros que creía que entendía o que creía que me mandaban mensajes en clave, pero ojalá hubiera habido una serie como Maricón Perdido. Sí, me hubiera ayudado muchísimo. O a lo mejor simplemente no solo me hubiera ayudado, sino que me hubiera planteado que existe la posibilidad de contarse, o sea, de no ocultar las cosas y de buscar quién es uno, ¿no? Yo creo que esa búsqueda de identidad, pero que le pasa a cualquier adolescente, no solo LGTBI, pero me hubiera gustado mucho encontrarme con eso. A lo mejor no me hubiera gustado la serie adolescente, pero me hubiera interesado saber que había gente que hacía cosas así. Esta semana empieza el orgullo. En un momento en el que pues la derecha, la extrema derecha está ganando mucho territorio en Andalucía, aunque no toque poder, pero en Castilla y León sí que lo tiene, y de hecho da un poco de miedo. ¿Cómo crees que hay que celebrar este orgullo en este año? Pues yo creo que celebrarlo como una manifestación reivindicativa, como yo creo que el gran peligro además es la autocomplacencia. También creo que el orgullo tiene un peligro y es cuando se convierte en algo institucional. De repente parece que hemos ganado todas las batallas y ya no hay nada que pelear. Y yo creo que en Madrid, por ejemplo, aquello que está denunciando la oposición frente al alcalde, y es que no haya medidas institucionales del ayuntamiento
para apoyar en la manifestación y de repente los vecinos consideren que el orgullo es un estorbo, el orgullo sucio, el orgullo ruidoso, que mejor lo lancemos a la casa de campo, que parece ser lo que están buscando. Pero el problema de eso es que cuando eso se hace no es solo porque no nos quieran lejos o nos quieran, sino que de repente un espacio donde podíamos hablar de nuestras reivindicaciones se va cerrando, porque este verbo tan feo que es normalizar, en realidad no tiene que ver tanto con hacerlo normal, sino con que esa voz tenga un espacio. Y de repente todos los años teníamos un tiempo, justo lo que estamos haciendo tú y yo ahora, es decir, Sí. llegaba la Semana del Orgullo y de repente reflexionábamos sobre esto, desde muchos puntos de vista, o sea, más allá de las imágenes espectaculares del telediario del señor Mazas en tanga, que también me parece fenomenal que salga. Pero había muchos, pero de repente, si eso se arrincona, hay un espacio donde ya no hay reflexión y todo se queda en algo endogámico, en que nosotros desaparecemos del mapa y de repente todo lo demás es un erial. Ellos vuelven a mandar su mensaje y de repente es como, bueno, y como no van a hacer ruido, podemos empezar a atropellar sus derechos. Claro, es que vivimos momentos tan rápidos, ¿no? En los que falta el análisis. Tú siempre te has reivindicado como un gran lector. O sea, como dices que tu gran talento es saber leer, que también es una manera de congelar imágenes, ¿no? Congelar imágenes y reflexiones. Ahora mismo, ¿qué series o qué ficciones o bueno, ahora mismo o de antes, también nos interesa mucho que nos digas qué ficciones hay que recuperar o hay que detenerse a ver o también a leer, si quieres, sobre lo LGTBI. Pues hay bastantes, por suerte. Además, yo creo que hay un momento en el que el mercado se convierte en un aliado hasta que dejemos de serle sutiles y nos pegue la patada. Pero de momento aprovechemos este momento de sueño y armonía. A mí hay una serie que me encanta, que es australiana, es de un cómico australiano que se llama Please Like Me, que empieza como una serie que parece el retrato de un muchacho gay, pero es muchísimo más. Yo creo que es uno de los retratos más bonitos, unas reflexiones más bonitas sobre la familia y sobre la enfermedad mental. Si quien no la haya visto, la recomiendo muchísimo. Tiene 2 temporadas y a mí me encantó. Luego está el hit de la temporada marica, que es Heartstopper, que es una cosa como juvenil de instituto super mona, que da mucho gusto ver porque es de esas series donde te acoge, te refugia y dices, "Ey, ojalá esto hubiera podido ser así, lo hubiera visto en mi infancia y juventud". Luego hay otra serie que me chifla y que trata el asunto de la bisexualidad y del lesbianismo, a lo mejor de un modo tangencial, no es la clave de la serie, pero es muy importante, que es In My Skin, que a Sí. mí me ha flipado, me ha roto el corazón. Luego hay una serie clasiquísima, pero donde se trataba el género fluido y la libertad sexual de un modo precioso, que es Doctor Who. Doctor Who creo que es una serie donde se juega mucho con eso. De hecho, hay un personaje, Torchwood, que es claramente bisexual, que se hizo un spin-off. O sea, hay grandes cosas muy ricas. Y luego, a ver, ya como serie ultra marica, pero ya hecha a propósito en la nueva versión de Dinastía, que está en Netflix. Por favor, si alguien tiene tiempo en su vida para perderla, que se entregue a esa cosa infecta donde además todo parece que está pensado para que no puedas apartarte de la pantalla, cosa que yo agradezco muchísimo, pero es todo como decir, no puede ser, no puede ser, no puede ser, y sí, es. Bueno, es que yo me acuerdo que Juan José Millás decía una vez, decía, bueno, yo es que soy un lector profesional, no soy como vosotros que leéis en el metro con un tremendo desprecio, que ¡Qué horror! sí, te queda, yo me quedé como diciendo, madre mía. Madre mía, Entonces, claro, a Jazz. mí me gustaría ver un poco cómo organizas tú tu día con lecturas e ir al cine o ver series. ¿Cómo te organizas tú en un día? Pues mira, yo normalmente todo eso lo dejo para el momento de ocio. Yo soy súper disciplinado, yo me levanto, trabajo, escribo y luego ya leo por trabajo, como diría Millas, para documentarme, para... Pero después yo, a partir de la puesta de sol, leo un ratito hasta que se va la luz y además
lo disfruto muchísimo, tengo mi rincón de leer, todo. Y luego ya, cuando ya estoy en la anochece, ya veo series o pelis en casa sobre todo. Tengo que decir que me encanta ir al cine, pero para alguien como yo que tiene movilidad reducida y va en silla de ruedas eléctricas, ir al cine supone, primero que en mi barrio no hay ningún, yo vivo en Barcelona, en el centro, pero no hay ningún cine en mi barrio al que pueda llegar sin coger un taxi o el transporte público. Y en segundo lugar, los cines a los que voy, los asientos para personas con movilidad reducida o son en primera fila, con lo cual salgo peor de lo que entré, o son arribísima del todo, con lo cual para eso la veo en mi casa, la veo al mismo tamaño. Así es que voy a aprovechar para reivindicar que los cines para personas con movilidad reducida nos hacen un poquito mejor porque estamos un poquito amarginadas y en los gallineros o con roturas de cervicales. Exactamente, me parece maravilloso que hagas esta reivindicación, porque es verdad que el cine, que es esa situación de ceremonia y tal, si se convierte en una tortura o te sales con una tortícolis, pues Claro. evidentemente es brutal. Y tú, que eres siempre un hombre que tienes esa mirada, que eres muy consciente de la construcción personal a partir de los referentes, tú en lo cinematográfico, ¿cómo te construiste? ¿No? ¿Cuáles eran tus referentes visuales y cinematográficos de chaval? Pues mira, yo me construí gracias a una tele pública que dirigía Pilar Miró, donde había muchísimo cine clásico. Yo agradezco muchísimo haber visto un montón de cine clásico, todo Hitchcock, eh, películas, un ciclo de repente de Jennifer Jones, de Roy Peck, y así me construí en mi infancia, ni siquiera hablo de la adolescencia. Y luego ya poco a poco, según empecé a ir al cine, yo creo que me construí a través de descartes. Es decir, yo iba a ver un montón de películas que eran las que iba a ver en ese momento los adolescentes y me daba cuenta de que no estaba allí, de que yo no estaba allí hasta que un día me encontré y esta para mí fue el primer shock con el que he hecho yo para merecer esto de Pedro Almodóvar. Y dije, vale, es que están haciendo un cine que es el que me interesa, que de repente sale un mundo que me interesa. Y a partir de ahí yo siempre recuerdo La Ley del Deseo como el momento en el que yo pierdo, pero el momento en el que además yo descubro cómo follan los hombres gays. Digo, porque, claro, piensa que hasta ese momento yo he vivido una cultura donde todo lo que tenía que ver con el sexo homosexual entre hombres tenía que ver con la parodia que hacía Sí. el heteropatriarcado de el perrito, de cosas que a mí me parecían como muy difíciles, incluso un poquito para un niño torpe y gordito como yo me parecía como de mucha dificultad física. Yo decía, madre mía, pero esto es como de ejercicio de gimnasia rítmica. Entonces, por fin, cuando vi La Ley del Deseo y vi que alguien me contaba el sexo entre hombres desde eso, desde la homosexualidad, me di cuenta de que no era una parodia, de que no era un horror, de que no era una vergüenza, sino que era algo bonito, placentero, sexy, y a partir de ahí recuerdo que yo creo que soy de una generación donde empezamos a buscar lo cripto gay en todos los productos culturales. De repente, sí, o sea, sería, a lo mejor, ¿sabes? Como el beso este de Buzz Lightyear que está la ranciedumbre histérica. Bueno, es Pues tan nosotros, fuerte. O sea, fíjate sí, hasta qué punto cómo lo que ha pasado con Buzz Lightyear, que se ha prohibido en 14 países, que incluso dentro de Disney fue, o sea, un beso tan absolutamente limpio que y se ha podido, o sea, lo que ha conmocionado, te das cuenta lo importante que es todo lo cinematográfico, lo que representa, o sea, el grandísimo peso que ha tenido en nuestra vida. es que es fundamental, es que nos han enseñado a follar, pero además no el porno, ¿eh? Yo hablo del cine convencional, a cómo gestionar los sentimientos, a relacionarnos. Yo creo que nuestra educación sentimental está ahí, ¿no? En los libros, por supuesto, pero las imágenes, lo visual, es lo que nos ha marcado también eso. Entonces, yo creo que forma parte de esa generación de adolescentes que vamos buscando ese pequeño detalle, ese... Yo me acuerdo que yo siempre lo cuento, que es muy vergonzoso, pero mi primera fantasía sexual fue con el anuncio de los chicles Boomer, porque salió un señor muy cachas, ahí como superhéroe, vuelto la osa de malla, y a mí me ponía burrísimo. Entonces ya a partir de ahí fue todo para adelante. Es verdad, el que
también te estoy oyendo hablar y tengo la sensación de que es alguien que podía concentrarse. O sea, que ahora mismo nosotros en la Script estamos todo el rato preguntando a la gente, ¿y tú qué estás viendo? ¿Y qué estás viendo? ¿Y qué estás viendo? Porque yo Mm, creo que yo tengo la sensación de estar en una ya. batidora y entonces no sé psicológicamente muy bien qué está pasando en el mundo. O sea, ahora mismo tú como creador, pero también como gran lector, ¿cómo lees los mensajes culturales que están llegando? ¿Cómo se está viviendo desde la audiencia? Pues de un modo muy complejo. Yo, la expresión esta que has hecho tú de estar como una batidora, me siento plenamente identificado con ella. Lo que pasa es que es verdad que yo leo de muchas. Yo, fíjate, creo que tengo esa herencia de adolescente en la que sigo buscando. Sigo buscando en lo que leo y lo que veo, algo que, por un lado, me lleve a un lugar en el que nunca he estado, que esto me parece algo fundamental tanto en la literatura como en el cine o en lo audiovisual, en las series, pero también, por ejemplo, cuando leo o veo cosas, también lo hago pensando, a ver, esto a la gente le está flipando, vamos a ver qué le gusta a la gente. También porque, como también forma parte del negocio, del negociado de la creación, me interesa saber por dónde van las cosas. Entonces yo a veces veo cosas y pienso, ostras, esto que estoy viendo yo y me está horrorizando, a la gente le chifla. Hay algo ahí que hace que... Entonces pienso, vale, pues voy a tratar de encontrar qué es lo que le gusta de aquí y si hago algo que, que lo haga mejor para que el motor que hace que la gente se enganche a esto, pero por debajo no haya esta cosa tan chunga y tan fea que estoy viendo. Pero son como pajas que me hago yo, Y, ¿eh? por ejemplo, ¿cómo Pero analizas tú la pisonadora Marvel? ¿Cómo interpretas tú en la cultura popular este placer? Y luego también, porque la generación Marvel, que sabe muchísimo, o sea, son sí. auténticos marvelólogos, que yo creo que no se puede pues eliminar así de un plumazo, ¿no? ¿Qué interpretación haces tú de esta nueva pasión, esta nueva religión? Fíjate, yo estoy lejísimos de eso, como espectador, como creador. De hecho, o sea, no es que me sienta ni marginado, simplemente no he entrado. Pero no he entrado como muchas otras cosas, ¿eh? Porque yo tengo tendencia a la adicción. Y yo sé que si yo entro en el universo Marvel, a lo mejor no hay quien me saque. Y como tengo mucha faena y muchas cosas que hacer, no he querido entrar ahí. Pero fíjate que es una cosa que me interesa muchísimo y hablo con grandes seguidores de Marvel y trato de que me lo expliquen porque yo intento verlo y no encuentro esa fascinación y necesito saber por qué les fascina. O sea, entiendo que son historias donde la épica funciona muy bien, donde funciona mucho la identidad, porque en el fondo hay una cosa que es fascinante y es que el mundo Marvel y el mundo superhéroe sobre todo trabaja con la identidad, es decir, ¿cuál es el valor de los personajes de los superhéroes y de la Marvel? Que ellos son personajes, son superhéroes, superheroínas porque han conformado una identidad en muchas ocasiones mutante o desde los márgenes, pero es muy curioso que eso funcione. Y esa mezcla de identidades, esa lucha de identidades, que también tiene que ver con el bien, el mal, con cosas que incluso podemos remontar a lo básico de lo bíblico. Pero me interesa mucho que funcione tan bien y que además ahora yo creo que está trabajando en una dimensión que va un poco más allá, que es la autoparodia o la autoconciencia, que porque ya lleva tanto tiempo haciendo esto que se lo puede permitir. Sí. Entonces todo eso me interesa mucho, pero reconozco que es un mundo en el que no he entrado, ¿eh? Pero porque no me ha dado tiempo. Me pasó como con Juego de Tronos, con cosas que a la gente le ha encantado, en la que yo he estado fuerísima y me sigo siendo fuerísima, pero yo sé que en algún momento si me llega a tocar jubilación, pues ya me entrego a eso. Bueno, me gustaría recomendar tu libro, Los días ajenos, y también tu obra de teatro que vas a estar en Madrid en septiembre, los primeros días de septiembre, en el Sí, Teatro señora. La Latina. Y me gustaría un poco que reflexionaras sobre los diarios, ¿no? Porque están compuestos sobre el diario. En esta época de esta mirada tan un poco tan perturbadora por la cascada de productos, que es horrible utilizar la palabra producto para lo cultural, pero bueno, Sí. eh, ¿qué reivindicas tú desde estos diarios? Pues sobre todo la quietud, lo que hablábamos antes, ¿no? La posibilidad de detenerlo todo un momento, de desconectarnos y de
hacer, no tener la ambición de retratar una época, pero hacerse una instantánea de unir los diarios ahora mismo en lenguaje contemporáneo, son una especie de selfie mental diario que viene muy bien, porque es verdad que hay gente que se echa selfies cada día para ver qué tal cara tiene y se le cae un poco el pómulo o no, pero yo creo que hacernos un selfie mental cada día de en qué pensamos, de quiénes somos, de qué nos pasa, yo creo que es buenísimo. Y a mí, como a mí me encanta leer diarios porque me cuentan a gente, sobre todo suelo leer diarios de gente que crea, que escribe, que pinta, que hace cine, pero me interesa también el diario como una forma de reflexionar sobre lo que uno selecciona de su día o de su momento para hacerlo durar, porque al final no creo que nadie, de verdad, esto de que no, yo escribo el diario solo para mí, no, no, mira, al final escribimos el diario por algo más, incluso por una necesidad de trascendencia que además yo creo que estamos perdiendo con el tiempo, porque igual que los tiempos nos arrastran en esa batidora, nosotros también nos sentimos parte de ese viento que se lo lleva todo por delante, ¿no? No, no creo que sintamos que nada de lo que hacemos va a perdurar. Y el diario tiene esta cosa como de saber, incluso de podernos. A mí una cosa que me gustaba mucho de escribir diarios es que yo me podría googlear. O sea, yo buscaba en redes cosas de mi pasado que no me acordaba muy bien y como yo tengo diarios online, yo me podía googlear y decir, ah, esto me pasó en tal momento o me sentía así, con lo cual me pareció muy bien porque era un poco, yo ya estaba entregando mi vida a la gran red, ¿no? ¡Qué maravilla! Bueno, Bob, es maravilloso hablar contigo. Nos invitas, me parece, recojo esa invitación a parar y hacernos ese selfie mental, que es un poco lo que yo creo que tenemos que hacer, ¿no? En este torbellino. Muchísimas gracias por abrirnos ese cuarto que parece como pues no sé, una celda de novicia. Es mi habitación propia. Bueno, Bob, besazos. Gracias, María, un beso enorme. Chao. Y nosotros seguimos Chao. con la script. Hoy en la script hablamos del orgullo. Hemos estado charlando con Bob Pop, al que le pedíamos consejo para parar, para detenernos en lo que vemos, en lo que somos. Y pues ya estáis viendo, ¿no? El perfil de nuestra invitada, que es Eugenia Tenenbaum. Hola, ¿qué tal, Eugenia? Muchísimas gracias. Es realmente a mí me parece que tu trabajo es fascinante, es necesario. En realidad, en el programa de hoy ya nos estamos dándole un frenazo total a la mirada a lo audiovisual, porque yo creo que nos estamos perturbando. Tú eres Eugenia, si no sabéis, Eugenia Tenenbaum es crítica de arte. Y bueno, una crítica con perspectiva de género, con perspectiva LGTBI. ¿De dónde sales? Me encanta que me llames crítica de arte porque en realidad yo soy historiadora del arte, pero sí que intento tener una mirada muy crítica y aportar de alguna manera análisis muy críticos tanto de la historia del arte como de la cultura visual. ¿Yo de dónde salgo? Pues yo salgo de Galicia y llego aquí a Madrid hace 7 años para estudiar y en redes sociales pues aparecí muy temprano, cuando tenía 13, 14, 15 años. No soy nativa digital, soy millennial, no generación Z, pero casi. Y o sea, eres del 96. Soy del 96, efectivamente, estoy ahí. O sea que tú, claro, tus 10 primeros años no eran digitales. Aproximadamente sí, justo los 10 primeros años. Entonces ya a partir de la adolescencia empiezo a compartir contenido, a expresarme en internet y hace, pues yo diría que 5 años, 6 años, el feminismo me da una bofetada en la cara y entonces empiezo a hablar de ello en Instagram y luego la perspectiva de género me da una bofetada académicamente en mi profesión, en la historia del arte y entonces pues empiezo también a hablar de feminismo, de historia del arte y de perspectiva de género. Tú vienes de Galicia y no te puedes llamar Tenenbaum en Galicia. No, es un apellido Entonces, claro, totalmente artístico. Claro, yo digo Wes Anderson. Totalmente. Claro, Wes Anderson. Y yo estaba pensando, pero ese no es un señoro.
Sí, eso es efectivamente, es un Los señoro Tenenbaums. y además un señor muy problemático porque prácticamente es que no contrata a gente racializada para sus películas, es como el culmen de la blanquitud, pero yo cuando vi Los Tenenbaum hubo un personaje con el que resoné muchísimo, que es el personaje de Margot Tenenbaum, y claro, De yo Gwyneth Paltrow. efectivamente, yo en ningún momento Es como la esperaba... única mujer. Bueno, está también Angelica Houston, que es Sí. la madre. Sí. Pero yo en ningún momento esperaba ni tener la audiencia que tengo hoy en día en redes, ni publicar un libro, ni nada de nada. No esperaba estar donde estoy. Entonces, pues, como muchas personas, me puse como nombre de usuario un seudónimo y ahora digo, bueno, yo creo que he escogido bien porque es que ya no hay marcha atrás. Bueno, entonces, tú tienes un libro que yo no he leído todavía La mirada inquieta, me he leído por encima lo que me ha dejado leer, porque no, me lo voy a comprar físicamente, no me lo quiero comprar digitalmente, que siempre... Yo sí que soy yo soy baby boomer, o sea... Yo también prefiero leer en físico. Claro, entonces no me desconcentro, no puedo. Entonces, en esta mirada inquieta, tú lo que estás haciendo es una propuesta de congelar, o sea, a mí me ha parecido, te hemos llamado precisamente porque yo necesito parar de mirar las cosas de una manera detenida, ¿no? Entonces, me parece que tu mundo, el mundo del arte, que es mirar un cuadro, es todo lo contrario a lo que me pasa a mí, que es que me estoy volviendo loca de tantas cosas. ¿Qué nos está pasando? O sea, ¿tú por qué has elegido mirar el arte y no mirar lo audiovisual? Pues a mí me gusta mucho el arte precisamente por así decirlo, como la capacidad conversacional que tiene. En primer lugar, ese establecer conversaciones entre el pasado y el presente, pero luego también establecer conversaciones y debates sobre problemáticas que las tenemos hoy en día, pero que las seguimos arrastrando y las vamos arrastrando desde hace siglos. Y luego también porque el arte, sobre todo el arte entendido como pintura o entendido como escultura, es como para pararse a mirarlo. Y por desgracia no es así, no pasa en los museos, no pasa en las redes sociales. Tú vas a un museo y en el libro cito un estudio que establece que solemos de media dedicar no más de 3 segundos a las obras de arte y ese es muy poco tiempo. Entonces siempre nos quedamos pues con lo rápido, con lo inmediato y por desgracia también estamos funcionando así en redes sociales. Cada vez formatos que son más dinámicos, cada vez formatos que son más breves y entonces tú pasas historia, pasas pues es como un scrolling casi como maníaco, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en el cual está recibiendo muchísima información, pero no está siendo capaz de gestionar ni de quedarte con nada dentro. O sea que tú a los 13 años empiezas a participar en las redes, pero con la actitud de querer parar. Sí, totalmente. Y sobre todo también yo me considero una persona muy, muy curiosa y muy inquieta, valga la redundancia, en relación al título del libro. Y entonces al final yo lo que he visto que para familiarizarte con cualquier tema, para formarte una visión o un criterio propio, tienes que parar y eso lleva tiempo. No te puedes formar una opinión sobre algo en 2 días, no puedes informarte sobre absolutamente ninguna problemática o dinámica o disciplina en un abrir y cerrar de ojos. Y creo en realidad que eso es bonito, porque si no te estás acelerando y realmente las cosas te entran por un oído y te salen por el otro. Entonces, tú decides hacer historia del arte y ¿qué te pasa cuando entras en historia del arte? ¿Encuentras que el arte, que como mujer no está representada? ¿Qué es lo que te pasa? Fue un poco, no sé si se pueden decir palabrotas. Todas las que quieras. Fue un poco una hostia, es decir, me llevé una hostia muy grande porque recuerdo que yo estaba verdaderamente fascinada con la idea de empezar a cursar historia del arte como carrera. Yo recuerdo la primera semana estar eufórica, con muchísimas ganas de ir a clase y diciendo, voy a aprender muchísimo y eso me encanta, esto me está motivando mucho. Pero luego también fue como un camino de decepciones porque estaba viendo que
sí, me interesaba mucho el temario, pero yo era consciente y cada vez era más consciente de que me estaban contando ya ni siquiera la mitad de la historia, sino una cuarta parte como mucho. No estamos representadas las mujeres, no están representadas las personas racializadas, no hay análisis de clase, es decir, es una historia del arte muy parcial y muy sesgada que nada tiene que ver con la realidad, por desgracia. Y lo LGTBI, estamos en la Semana del Orgullo, ya ni te digo. Claro, yo además como mujer feminista y como mujer lesbiana me he dado cuenta de que no existían los temarios como mujer, pero es que tampoco existen los temarios como mujer lesbiana. Y eso al final es muy triste porque por un lado fomenta el hecho de que nos sintamos que menos que como rara avis, como quien tú eres una excepción, no han existido mujeres lesbianas o mujeres sáficas a lo largo de la historia, y luego por otro lado la responsabilidad y el peso que conlleva que tengas que ser tú la que investiga toda esa genealogía de artistas o que representaron el amor entre mujeres, como puede ser Tamara de Lempicka, o que de alguna manera fueron ellas mismas lesbianas, como puede ser, por ejemplo, Romaine Brooks. Entonces tú, en tu decisión, claro, yo veo que has puesto como has puesto tu bandera está siendo masivamente seguida porque eres un referente en redes, y una de las cosas que a mí me sorprende es que con esa personalidad tan rotunda con la que analizas las obras de arte, no te hayas dedicado a lo audiovisual. O sea, me parece como sorprendente. Creo como que que podría ser la crítica pop necesaria en este momento, ¿no? Porque haces tus análisis en tu página web son tan maravillosos que cuando los estaba leyendo pensaba, pero ¿cómo es posible que Eugenia no sea la crítica por antonomasia, por la rotundidad de tu discurso? Oye, muchísimas gracias, ¿eh? Me vas a sacar los colores. No, Muchas de gracias. hecho, y entonces, claro, yo pensaba, bueno, me parece importantísimo que analices el arte, pero pienso, ¿y qué piensas tú de lo audiovisual? O sea, no sé cómo te has formado. O sea, tú como millennial estabas de pequeñita viendo los Teletubbies, me imagino. Sí, veía los Teletubbies, y no solo es que veía los Teletubbies, sino que cuando íbamos mi madre y yo al videoclub, alquilábamos las cintas de los Teletubbies para verlas en casa, el videoclub, ese gran espacio de difusión de la cultura audiovisual que por desgracia se ha ido perdiendo. Yo creo que al final esto tiene mucho que ver con mi personalidad, y es que aunque pueda parecer mentira, yo soy una persona muy tímida y muy introvertida. Entonces, a mí lo que me hace sentir segura, o lo que me ha hecho sentir segura la mayor parte de mi vida, es el formato escrito, no el formato oral y no el formato audiovisual. Creo que me desenvuelvo mucho mejor de manera escrita que no de manera audiovisual. No digo que no a nada, pero en este sentido, realmente como empecé en las redes sociales, y como por ahora tanto el formato de Instagram como el formato de Patreon me permiten pues explorar todas estas áreas, Instagram quizás algo más audiovisual en el sentido de que muchas veces se me ve hablando y se me oye y demás, y Patreon y también Instagram a través de post o Patreon artículos es divulgativos. una plataforma, tienes que explicar un poco, que además promueve el mecenazgo. Sí, Patreon es una plataforma muy interesante porque efectivamente es una plataforma de micromecenazgos a través de la cual tú te puedes suscribir al contenido de determinadas creadoras. En este caso yo hablo de mí como divulgadora, pero luego también hay fotógrafas, hay escritoras, etcétera, etcétera, que te permite apoyar económicamente a una persona cuyo trabajo te enriquece o cuyo trabajo admiras, y al mismo tiempo pues tienes acceso a contenidos específicos. A mí esto, por ejemplo, me ayuda una barbaridad porque yo he sido, para bien o para mal, muy de yo me lo guiso, yo me lo como. Yo no cuento con patrocinadores, a veces sí que hago publicidad en Instagram, pero digamos que mis patrocinadoras, mis mecenas, son aquellas mujeres que me siguen, que confían en mi trabajo y que quieren remunerarme a cambio de, pues, como tú bien decías,
artículos en los que analizo o una obra de arte con perspectiva de género o que profundizo en la trayectoria profesional y vital de un artista. Entonces son plataformas muy interesantes porque rompen estas dinámicas capitalistas de yo te voy a contratar para que escribas en este periódico o para que formes parte de este programa y como yo te estoy pagando voy a coartar tu libertad de expresión y de alguna manera voy a marcarte el camino de lo que tienes o no tienes que decir, de lo que puedes y de lo que no puedes hablar. Entonces Patreon a mí me permite una total libertad a la hora de en qué contenidos profundizo, de qué forma lo hago y cuál es el vocabulario que utilizo. Le preguntaba antes a Bob Pop si crees que estamos viviendo en un momento, el orgullo, ¿no? Estas semanas del orgullo, esta normalización de lo LGTBI, ¿tú crees que es un espacio seguro o tú crees que estamos yendo hacia un terreno peligroso con la ultraderecha entrando? ¿En qué momento estamos? Yo creo que estamos en un momento peligrosísimo de retroceso de derechos, pero derechos entendidos tanto como derechos formales como derechos sociales. Es decir, justo hoy hablaba en mi cuenta de Instagram de lo que ha pasado con esta película de Lightyear, de Buzz Lightyear, de cómo en determinados cines peruanos, que es Cineplanet, han tenido que poner una advertencia conforme esa película contiene escenas con ideología de género, que yo digo, dejemos de hablar de ideología de género y empecemos a hablar de una estrategia de la ultraderecha para atacar la realidad de las mujeres y de las personas LGTB, que se han formado un hombre de paja al que están atacando continuamente. Y entonces yo también reflexionaba y decía, ¿para qué vamos a poner una advertencia de ideología de género cuando podemos poner una advertencia de esta película contiene escenas que pueden herir la sensibilidad de personas altamente homófobas? Vamos a poner el foco en la persona que está ejerciendo odio y está ejerciendo violencia y no en las personas que lo estamos recibiendo. Entonces a mí me parece muy peligroso el auge de la ultraderecha, me parece muy peligrosa, como por así decirlo, la vampirización que se está haciendo del colectivo por parte de todas estas grandes empresas que no contratan a personas LGTB, no ayudan en absolutamente nada al colectivo, pero son las primeras en ponerse una foto con la banderita el mes de junio. Perdona, las personas LGTB existimos todo el año, llevamos existiendo siglos y necesitamos de alguna manera sentirnos seguras, sentirnos acompañadas y sentirnos representadas los 365 días del año, no a lo largo de un mes. Claro, fíjate, Pixar que hace esta película en la que Buzz Lightyear es como la película que hizo que Andy pidiera ese muñeco, ¿no? Entonces, un poco para los que no lo han visto, él va en un cohete con una señora que es comandante y esa señora a su vez está casada con una mujer. Y lo que hay es un beso... O sea, así. Un beso normal. No tiene, pero eso sí, lo que hace la película es normalizar. O sea, no hay ningún tipo, ni siquiera es una historia que de pasada. Entonces, cuando tú eras pequeña, ¿tú con qué películas de Disney te formaste? Yo me formé con todas las películas de Disney y de Pixar habidas y por haber. Y entonces al final se produce una normalización absoluta de la heterosexualidad, de lo que se habla como heterosexualidad obligatoria y parece que eso es lo natural y lo normal y todas estas familias y todas estas personas no se llevan las manos a la cabeza porque se normalice desde que tú eres pequeña ¿y tienes novio? ¿Te gusta un chico? Mire señora, tengo 4 años. Sinceramente a mí lo que me apetece es jugar y pasármelo bien, no preocuparme de si tengo novio, de cómo voy a llamar a mis puñeteros hijos. Es decir, a la sociedad le parece muy bien el normalizar esta heterosexualidad obligatoria preguntándole a una criatura de 6-7 años que si tiene novio, que cómo va a llamar a sus hijos, pero de repente se visibiliza la existencia de parejas de mujeres y, madre mía, nos rasgamos las vestiduras. No, perdona, las lesbianas existimos, las mujeres que aman a otras mujeres existimos y hablar de ello no es adoctrinar, hablar de ello es normalizar algo que es tan normal como lo contrario. ¿Y tú crees que si el arte, ha eliminado a las mujeres, ha eliminado a las mujeres lesbianas, ¿qué sensación tienes tú con el cine y con el audiovisual? Pues mira, con el cine y el audiovisual, yo por un lado lo que veo es que hay como una visión muy fetichista, que yo creo que bebe mucho del porno, que es esta instrumentalización del componente erótico que tienen dos mujeres relacionándose sexualmente entre ellas. Por ejemplo, por poner un ejemplo, sería la escena del pulpo de Lisa y Marcela, o sería
desde el principio hasta el final la vida de Adele. Pero luego también, por otro lado, tenemos una narrativa muy destructiva, literal y metafóricamente, porque las lesbianas parece que en el cine no podemos ser felices. Siempre o acabamos muertas o nos rompen el corazón, es decir, o nos morimos o nos rompen el corazón, pero realmente lo que te está transmitiendo el cine es que eres una desgraciada. Y no solo eres una desgraciada, sino que te lo vamos a demostrar. Y además eres de fea. todas, efectivamente. O eres fea, o luego esta dicotomía de la lesbiana femme y la lesbiana butch, que yo digo, vale, muy bien, esto realmente sí que se corresponde con un estereotipo real, pero ¿por qué no podemos poner a dos lesbianas que sean femeninas o a dos lesbianas que sean butch? Es decir, que haya un poco de diversidad y que no todo se centre en el sexo, porque creo que estamos sumamente erotizadas. Es decir, la especificidad de las escenas de sexo en películas con un componente sáfico o lésbico, yo es que no las veo en películas, en muchos casos de relaciones heterosexuales. Y es que se nos pornifica y se nos sexualiza continuamente. Parece que lo que importa de nosotras es vernos tener relaciones sexuales y no cómo construimos los vínculos, cuáles son las diferencias o las características específicas de ser lesbiana en el mundo actual. Parece que no interesa lo emocional, que solo interesa lo sexual. Hombre, porque la vida de Adele, que de hecho el director fue acusado de maltratar y eso que está, la vida de Adele está basada en el cómic. El azul es el color más cálido. Más sí. cálido, en el que yo me acuerdo que Shish lo que decía es que él había intentado hacer una o sea, sacarla o quitar la tristeza de esa historia, ¿no? Y fue. Me parece sorprendente. Además, en el caso de la vida de Adele, de la adaptación, pasa una cosa que a mí me parece muy, muy dramática, que es las lesbianas no existen, existen las mujeres bisexuales, porque al final hay un cambio que a mí me pareció horroroso, que es introducir en la relación que tienen ellas dos la figura de un hombre que es el que las aleja, como si no pudieses amar o estar con otra mujer plenamente. De nuevo, bueno, es que es una fase. El lesbianismo es una fase. Bueno, es que quizás no lo es. Totalmente. Y Elisa y Marcela de Isabel Coixet, la escena del pulpo, ¿te parece que tira por tierra? Porque Isabel Coixet lo explicaba como una manera de transmitir el sexo de una manera feliz y estéticamente potente. A mí fue una escena que me perturbó, muchísimo, porque la consideré totalmente innecesaria, en el sentido de nuevo, el fetiche. Vamos a introducir el fetiche de dos mujeres manteniendo relaciones sexuales y además vamos a introducir el fetiche del pulpo. Yo es que sinceramente no me imagino a dos mujeres del siglo XIX acostándose en esos términos, y sobre todo también creo que en esa película hay una falta absoluta de equilibrio, porque son personajes que, a mi parecer, no están en absoluto redondeados. Los diálogos son muy parcos, apenas se ve, más allá de cuando se conocen, apenas se ve cómo construyen la relación entre ellas, cómo construyen los afectos, y eso es a mí lo que me interesaba de ellas. No que proyectemos cómo dos mujeres de esas épocas podían relacionarse sexualmente entre sí, sino, ostras, cómo vamos a contar la historia de dos mujeres que se casan en una época en la que el matrimonio homosexual ni siquiera prácticamente existía como concepto, y cómo de alguna manera hacen frente a todas estas adversidades. Yo recuerdo también otra película Carol, de Todd Haynes, que se vivió como una, bueno, por supuesto no llegó a los Oscars, no llegó a ningún lado, pero que en realidad sí que era salir del tópico de la lesbiana es una desgraciada. No sé si tú la viste y si te interesó esa película. Yo diría que, cuando me preguntan, yo diría que Carol y Retrato de una mujer en llamas son mis dos películas favoritas dentro de toda esta temática lésbica. Tengo muchas ganas de leerme el libro en el que se basa, pero a mí fue una película que me gustó mucho, precisamente porque donde pone el acento es en cómo construyen los afectos ellas dos, y yo diría, la única escena de sexo que hay es una escena tan delicada, tan sutil y tan conceptual, que yo creo que lo que hace es revertir toda la dinámica tradicional a la hora de hablar de amor entre mujeres. Bien, es cierto que se ha criticado mucho porque al final
al ser una relación de dos mujeres con el age gap, es decir, con una diferencia de edad, siempre se ha criticado como ese no explorar las dinámicas de poder que se pueden dar o que se pudieron dar en esta relación, pero a mí me parece una película, dentro de las que hay, me parece una de las mejores y a mí me gustó mucho porque me pareció muy, muy sensible, muy acertada, muy bien ejecutada, así que yo, un 10 a Carol. Qué bien. No, me parece, antes le estábamos preguntando a Bob en qué momento estamos, ¿no? O sea, en el tema LGTBI, pero también en el tema del feminismo y en el tema de bueno, el caso de lo que yo conozco, que es el mundo del audiovisual y en el cine, hay una sensación de sorpresa, como cuando llegaron, o sea, la semana pasada hablábamos con Alauda Ruiz de Azúa, que ha tenido mucho éxito con Cinco Lobitos. Ahora ha habido dos generaciones de directoras, bueno, también estaba evidentemente la primera generación de Pilar Miró, pero la segunda generación, digamos, Isabel Coixet y Ciar Boyain, y ahora hay una tercera ola muy potente, y yo siento en la industria que hay un poco la sensación de, bueno, estas ya que dejen de hacer cine o que sigan haciendo su cine intimista, pero que dejen de ocupar el espacio industrial, ¿no? No sé yo qué sensación tienes tú si en el arte pasa lo mismo, en el arte contemporáneo. Es como decir, bueno, os hemos dado el espacio, pero ahora ya que lo hemos normalizado, dejad de dar la lata. Estamos reclamando un espacio que es nuestro de pleno derecho y estamos haciendo lo que debemos de hacer. Es decir, estamos de nuevo reclamando unos espacios en los que siempre deberíamos haber estado. Y eso, así es como tienen que ser las cosas. A las personas a las que le molesta son generalmente personas muy reaccionarias que entienden, por desgracia, que tienen que darnos el visto bueno y que nosotras tenemos que pedirles permiso. Pero es que como feministas no tenemos ni que pedir permiso ni que pedir perdón, porque de nuevo estamos reclamando lo que es nuestro y lo que nos pertenece de pleno derecho. Y obviamente les agota. Yo lo veo sobre todo en la academia, en la universidad, con los TFGs. Siempre, todos los años, hay 1800 TFG sobre las pinturas negras de Goya, sobre no sé qué de Picasso, sobre no sé qué de Velázquez, y está todo el tribunal aplaudiendo como quien, bueno, no pasa nada, pero de repente hay en una promoción 3 TFGs, 4 TFGs con perspectiva de género y ya están como quien, ay, qué pesadas estas feministas. Pero porque al final creo que cuando estamos haciendo nuestros estos espacios, el mensaje que le estamos enviando a estas personas es: lleváis toda la vida sin hacer bien vuestro trabajo, lleváis toda la vida aprovechándoos de un sistema de opresión y nos lo vamos a seguir permitiendo. Por tanto, de nuevo, el problema es de ellos, no nuestro. ¿Están cansadas de nosotras? Pues que se preparen. Que se agarren, que vienen curvas, ¿sabes? Tú, la pregunta es, ¿estás dispuesta a mantener este nivel de resistencia? Sí, por supuesto que sí. Además, o sea, dame buenas noticias. Sí, dime, ¿esto va a ser así siempre? ¿Se va a quedar, Eugenia? Yo ¿Se va a creo quedar que se va a esto? quedar porque, es decir, lleva quedándose mucho tiempo. Lo que pasa es que, de nuevo, la oposición y la resistencia es muy grande por parte de todas estas mentes y personalidades e instituciones tan rancias. Pero estamos aquí, además ahora lo sabemos, y creo que algo muy importante es la capacidad de convocatoria de las redes sociales. Yo creo que hoy, más que nunca, las feministas y las mujeres sabemos que no estamos solas, que somos muchas y que todas perseguimos un mismo fin. Por tanto, yo creo que eso lo que hace es impulsarnos a seguir, y por supuesto que sí. Y si una de repente pues no puede seguir por lo que sea, porque al final el odio y la violencia que enfrentamos es inmensísima, no pasa nada, porque ya estarás tú haciéndolo por mí, y ya estaré yo haciéndolo por ti, pero que estamos aquí, hemos estado siempre y aquí vamos a seguir y nos van a tener enfrente, quieran o no. Toma ya. Bueno, me tienes que explicar. Yo te puedo contar que yo llevo el pelo así de corto desde que tengo 20 años, pero ¿cuándo decides tener el pelo naranja? ¿Y por qué no te has quedado calva? Porque me dan ganas de teñírmelo yo de naranja, pero me da miedo quedarme calva inmediatamente. Yo también, ¿Y qué significa? Yo me pregunto también todos los meses cómo no me he quedado calva todavía, porque antes te contaba que llevaba ya 11 años con este color de pelo. Realmente no es que tenga ningún significado profundo, simplemente yo cuando tenía 14, 15 años me apeteció hacerme algo en el pelo, pero no me apetecía cortármelo, y entonces dije, bueno, pues me lo tiño. Empecé con el caoba y luego ya me puse este color que grita peligro, 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 y ahí seguimos, no sé.
pero no hay ningún significado profundo. Yo supongo que me quedaré calva. Entonces yo creo que lo que tengo que empezar a hacer es todos los pelitos que se me vayan cayendo los voy reuniendo y me hago una peluca de pelo natural de mi propio pelo para cuando me lo tenga que rapar, porque esto ya estará chamuscado. Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido. Realmente ha sido maravilloso. Os recomiendo La mirada inquieta, que también me voy a comprar y que ya volveremos a hablar porque te necesitamos como mirada. Muchísimas mirada gracias. Inquieta para mirar el cine, que vamos, eres una crítica cinematográfica, ya te lo digo yo, que tengo muchos años y desde luego, en efecto, tu mirada dice peligro y tus palabras mucha verdad. Así que, Eugenia Stenenbaum, muchísimas gracias por venir a la Script. A ti un placer estar aquí. Y nosotras seguimos en la lucha, volveremos la semana que viene con más Script. Hasta luego.